Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida. Le procurará bienes y no males. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con estas palabras inicia este domingo 19 de noviembre la primera lectura. La esposa excelente para el marido excelente. Pero entonces nos podemos poner a pensar, el evangelio de este domingo habla sobre los matrimonios, por lo que hemos leído, no habla sobre los matrimonios. Nos habla de otro tema en la que estamos involucrados usted y yo. Eso es lo que vamos a meditar y a reflexionar con este evangelio. Es un placer volverle a saludar. Soy hermano Mincho de la parroquia de Santiago, Zacatepeques. Y este domingo 19 nos corresponde el evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo al 30. Como siempre digo, no lo vamos a leer por motivo de tiempo, pero en la Santa Misa usted lo va a escuchar completo. Un hombre se va muy lejos y deja a sus servidores para que manejen la empresa, la finca, el viñedo. Y les deja unos talentos. A uno le deja 5 millones. A otro le deja 2 millones. Y a un tercero solo le deja 1 millón. ¿Para qué? Pues con el fin para que trabajen estos talentos o esta cantidad de dinero que les dejó. Pero resulta que cuando regresó el dueño, después de mucho tiempo, al que le dejó 5, trabajó los talentos y le devolvió 10. Al que le dejó 2, le devolvió 4. El problema fue con aquel que le dejó 1, porque tuvo miedo de trabajar ese talento, por lo tanto, se lo guardó y no le sacó ni un interés. El dueño se molesta mucho. ¿Por qué? Debemos de tomar en cuenta que los talentos no eran de ellos, eran del dueño de la finca. Solo había que trabajarlo. Entonces le dice a este hombre: siervo malo y perezoso. ¿Por qué malo? Estamos hablando sobre los talentos que Dios le da a cada uno de nosotros. Y cuando no lo manejamos, no lo trabajamos, no lo multiplicamos, ciertamente nos volvemos malos y perezosos. Malos, ¿por qué? Porque resulta que los bienes que Dios nos da, como los talentos, las vocaciones, el servicio que podemos dar, nos vuelve malo, porque eso se trata de amor al prójimo. De amor al prójimo. Guardarse para uno esos talentos que Dios le da es falta de amor, es un egoísmo tremendo. Yo no me preocupo por mi prójimo, por los que están cerca y lejos de mí, me vuelvo malo y perezoso. Pues lógicamente lo hemos visto, que la pereza es uno de los 7 pecados capitales que nos lleva al infierno. ¿Cómo es la pereza? Pues aquella persona que no quiere hacer nada, aquella persona que deja las cosas a medias, y aquella persona que hace las cosas bien,
pero que muchas veces las hace de dos ganas, murmurando, siempre reclamando. Y esto precisamente es lo que le reclama Jesús, o el dueño de la viña, a este trabajador. Siervo malo, porque no tuvo amor con su prójimo. 2, perezoso. Bueno, ahora regresamos a las primeras palabras que escuchamos de esta meditación referente a lo que nos dice la primera lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículos del 10 en adelante. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, o sea, trabajadora, muy superior a las perlas es su valor. Dichoso el hombre que encuentra una mujer trabajadora. Bueno, decíamos, esta cita bíblica de Proverbios, ¿es para los matrimonios? Pues fíjese que directamente no. Es para un matrimonio nada más. ¿Y cuál es ese matrimonio? Es el matrimonio. ¿Quién es el esposo? Es Jesús. El esposo es Jesús. ¿Y quién es la esposa? Pues es la iglesia. ¿Y quiénes están dentro de la iglesia? Pues es usted y soy yo. Por lo tanto, dichoso Jesús si tiene una esposa trabajadora, si tiene una esposa que hace al esposo feliz con su trabajo, vale oro. ¿A qué se refiere esto? Sencillamente se refiere a que los que estamos dentro de la Iglesia Católica, los que nos decimos ser católicos, aprendamos a ser servidores. Aprendamos a ser servidores y que amemos al esposo, que es Jesús, y que por amor al esposo trabajemos, ¿no? Y es impactante este evangelio porque nos estamos acercando prácticamente al último domingo ordinario del año litúrgico. Ya de hoy en 8 será Cristo Rey. Por lo tanto, en esta parábola que nos habla del reino de los cielos, pues nos llama a que reflexionemos y que este domingo sea la continuación del domingo pasado que vimos. Hablábamos del domingo pasado referente a las 10 doncellas, las 10 vírgenes, 5 que llevaban sus candelas encendidas y 5 no. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran las candelas o el aceite que hablábamos hace 8 días? Era la fe y la esperanza. Mantener la fe en Cristo y mantener la esperanza en Jesús. Y en este domingo nos habla sobre la caridad con los demás. Es que no se trata de llevar un evangelio para mí. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿En qué consiste ser católico? Precisamente en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es importante que nos demos cuenta que los talentos, recuérdense que en esta parábola nos habla que el dueño le da los talentos, ni siquiera era de ellos. No tenía por qué adueñarse de ese talento. O sea, que lo que nosotros podemos hacer en esta vida, nuestra vocación, un trabajo bien hecho para la sociedad, un servicio bien hecho para la iglesia, pero es de recordar que muchas personas están en la Iglesia Católica y no tienen ni un sacrificio de servir. Un sacrificio de amor como el que debe ser la esposa, ¿no?
Es cierto que el matrimonio es un sacrificio, pero es un sacrificio de amor. Entonces los talentos no son nuestros. No era de este hombre para que lo haya enterrado. Los talentos vienen de Dios. Lo que nosotros podemos hacer como un trabajo para la sociedad viene de Dios. Por lo tanto, no lo debemos de guardar. Pero también hay un talento que es muy especial, lo que Dios nos da. El talento para servir dentro de la Iglesia Católica. Los carismas del Espíritu Santo que nos sirven para edificar la iglesia, nos sirven para edificar la comunidad. Y es que no podemos nosotros quedarnos con esos talentos solo para mí o solo para mi grupo. Se supone que es para toda la iglesia. El dueño de la mies aún está lejos. No sabemos cuándo va a venir. Pero eso de que no sabemos que va a venir y ojalá que vaya a tardar, nos da el tiempo suficiente para ponernos al servicio de la creación, de esa hermosa creación que Dios nos ha dejado, al servicio de la vida, al servicio de la sociedad. Esa edad que tenemos ahora, y yo no sé cuántos años tenga usted, pues es la oportunidad de servir al Señor. Es la oportunidad de servir al prójimo. Porque le quiero decir una cosa: la capacidad de entregarnos fuertemente para servir al prójimo no la vamos a tener siempre. Oiga, la capacidad de servir al prójimo no la vamos a tener siempre. Por supuesto que en la juventud, mientras que hay salud, mientras que hay edad, mientras que hay posibilidades, hay que hacerlo. Porque llegará un momento en que ya no lo podremos hacer. Entonces, la invitación de este domingo, que es el último domingo del año litúrgico, es a trabajar los talentos. Y finalmente, ¿cuál es el talento que viene de Dios y que nos lo ha dado para que lo demos sin límites? Es el amor. Primero, el amor a Dios en todo lo que nos regala nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y el amor al prójimo. Yo sé que en esto que acabo de mencionar del amor al prójimo se requiere de mucha voluntad, de mucha valentía y bastante esfuerzo. Porque es fácil, como lo diría San Pablo, amar a Dios que no se ve, pero cuesta amar a la persona que miramos y que muchas veces no hace las cosas que yo quiero. A veces se nos va el tiempo en querer tratar de cambiar a la otra persona y no en comprenderla y no en ayudarla en ser mejor. Ese talento del amor es un regalo de Dios que Él nos da a nosotros para que se lo demos a los demás. Y es hermoso como al que le dio 5 y al que le dio 2, porque lo trabajaron y le dieron el doble. El dueño de la viña se los regala, les regala a ellos lo que el otro no quiso trabajar, o sea, se los multiplica. Al que tiene se le dará. Pero ¿qué pasó con esta persona que tomó los talentos que no eran de él para trabajarlo y lo enterró? Finaliza el Evangelio diciendo: finalmente se acercó
al que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1.000.000 bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso. Lo que habíamos dicho. ¿Por qué malo? Porque no tuvo amor a su prójimo. Y perezoso porque prefirió cruzarse de brazos y no hacer nada. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1.000.000 y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Son duras las palabras, finalizando, de aquellas personas que no nos ponemos al servicio de los demás, de la iglesia, de la familia y de la sociedad. Y a ese hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué nos invita entonces este domingo último del tiempo ordinario? A servir. Que todo lo que nos gusta hacer, lo que Dios nos ha dado, lo hagamos sin pereza y con amor al prójimo. Nuevamente les agradezco la atención en este video, este audio. Les mando un cordial saludo. Soy hermano Mincho de la parroquia de Santiago Zacatepeques, y por favor no se quede con este talento de este video, compártalo para que otros se beneficien. Un placer haberlos saludado, que el Señor les bendiga. Saludos.